Buenos días. Tengo el honor de presentar la conferencia plenaria Dr. Francisco Sáez de la Sociedad Argentina de Genética, que se efectúa en todos los congresos de la Sociedad Argentina de Genética y también de la LAC. En esta oportunidad también tengo el honor de presentar al profesor Dr. Alberto Sergio Fenocchio, que va a dar su conferencia sobre el tema genética y educación, más de 50 años generando colaboraciones, tendiendo puentes y tejiendo redes en escenarios interminablemente turbulentos. El profesor Fenocchio, que en realidad inició sus estudios en 1975 en la Facultad de Agronomía de la Universidad del Nordeste en Corrientes, hoy es un biólogo licenciado en genética y doctor de distintas universidades, donde también ha colaborado tanto en Brasil como en universidades de España, Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil, y se desempeña actualmente como profesor titular de Citogenética General y Planeamiento del Trabajo Científico en la Universidad Nacional de Misiones, donde desarrolla su actividad actualmente. O sea, el profesor Fenocchio se ha quedado en la zona, trabaja en biología y en genética, y lo hemos perdido dentro de la parte de agronomía, ya que terminó siendo un excelente genetista en la parte biológica, pero muy relacionado con la parte agronómica. Tal es así que en su conferencia él va a desarrollar, con el título que les mencioné, relacionado a la genética y educación, acontecimientos que ocurren e impactan directamente sobre los sectores productivos. Y ahí va a ser una serie de desarrollos muy interesantes que va a terminar con algo que está relacionado con lo que finalmente se dio en una disciplina que, a pesar de estar relacionada directamente con la genética, como es la licenciatura en genética que la Universidad de Misiones pudo implementar, cuando se creó la Sociedad de Genética y en la época que también se creó la LAC, en realidad los ingenieros agrónomos eran mayoría en la parte de genética vegetal y todavía no había ningún tipo de carrera relacionada directamente con la genética, sí la biología, por supuesto, la agronomía, pero veterinaria para la genética animal, pero no había una licenciatura en genética, de la cual él va a dar toda una historia de cómo se llegó a eso. Y hoy, si bien Misiones y tanto él como todos los investigadores de la universidad llegaron a formar y a fortalecer esa carrera, hoy hay 3 licenciaturas en la Argentina, además de dos más, además de la de Misiones. Una en una universidad privada, la Universidad de Morón, y la tercera, la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Así que es un placer, como dije, para mí presentarlo, y ahora le voy a dar la palabra para que desarrolle esta conferencia. Normalmente en estas conferencias no hay preguntas, pero cualquier inquietud lo pueden contactar después de la conferencia o en cualquier otro momento. Seguramente les va a dar su mail y todo lo que necesiten para poder contactarse. Así que muchas gracias y los dejo con el profesor Fenocchio. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por los conceptos que vertiste, y para mí es un honor también ser presentado por vos, por ti, con quien nos conocemos hace tantos años y compartimos tantos momentos en las reuniones
anuales de la Sociedad Argentina de Genética. Como bien se expresó recién, estamos en este caso reunidos en el 18º Congreso Latinoamericano de Genética, y a la vez tenemos que mencionar que este evento también reúne a las sociedades de genética de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, y además se está produciendo en este momento el Congreso Latinoamericano de Genética Humana. La conferencia con la que he sido distinguido en representación de todos los licenciados en genética, considero, es la conferencia Francisco Sáenz. Yo quisiera recalcar el hecho de que esta conferencia Francisco Sáenz, que es una conferencia fija con la conferencia Ewald-Fabret de la Sociedad Argentina de Genética, se debe el nombre de esta conferencia a que el profesor doctor Francisco Alberto Sáenz ha sido considerado el primer citogenetista de América Latina. Por esas tremendas coincidencias, él desarrolló parte de sus estudios en la Argentina, pero es uruguayo. Y casualmente su lugar de nacimiento en Montevideo fue en la calle Misiones, en su casa paterna de esa época. Fue estudiante y graduado en la Universidad de La Plata y fue docente en las universidades de La Plata y Buenos Aires. En 1947, como muchas otras personas, fue cesanteado. La conferencia la he basado en la memoria, pero la memoria es frágil y es tendenciosa. Las fotografías y filmaciones en general reflejan los momentos más gratos o alegres, y los documentos relatan los sucesos con cierta aproximación a la realidad o a la verdad. La siguiente presentación está basada en esos elementos. Como recién me presentaba el doctor Pedro Rimieri, mis recuerdos de la universidad comienzan en 1975 y son muy fuertes. Y las fotografías, claro, como ustedes pueden ver en esta imagen, muestran momentos muy alegres, y los documentos que también ustedes pueden ver en estas imágenes también cuentan parte de la realidad. Voy a hablar en este caso de una persona que ha sido fundamental, su trayectoria ha sido fundamental, ya que siendo profesor de biología fue impulsor de la creación de la Universidad Nacional de Misiones y de la carrera de licenciatura en genética. El profesor Beltrami nació en una pequeña ciudad del interior de la provincia de Misiones llamada Alem. Realizó sus estudios de magisterio en la ciudad de Posadas Misiones, en la Escuela Estados Unidos del Brasil. Realizó sus estudios universitarios de biología en la Universidad de La Plata, y apenas concluidos los mismos, volvió a la provincia de Misiones, donde ejerció su labor durante varios años, hasta que en un determinado momento, a fines de 1966, la Organización de los Estados Americanos organizó un curso que en realidad no era solamente un curso, sino que era un programa completo para mejorar la enseñanza de las ciencias. Como ustedes pueden ver en esta imagen, hay 3 flechas marcando que en 1966 alguien pensaba que disciplinas que hoy están en la boca de todo el mundo, como son la genética y la ecología, ya comenzaban a ser disciplinas que alguien estaba pensando que serían el futuro, y que en el futuro deberíamos invertir mucho en esas 2 áreas. El profesor Beltrami no solo se postuló, sino que fue seleccionado para participar de ese programa, y entonces él se dirigió en 1966 a este curso organizado por la OEA en Lima, en Perú, y retornó
retornó con la cabeza llena de nuevas ideas, y dentro de esas ideas, la mejora de la enseñanza de las ciencias, la ecología y fundamentalmente la genética fueron los que nortearon toda su vida académica, e inclusive después de su jubilación siempre siguió pensando en la genética. En esa época, el profesor Beltrami fue cesanteado. No obstante, el profesor Osvaldo Frota Pessoa, quien había sido el encargado del dictado de la actualización en genética en ese curso organizado por la OEA, ante esa situación de cesantía del profesor Beltrami, le ofrece la posibilidad de ir a realizar su posgrado a la Universidad de San Paulo. Le ofrece esa chance que realmente fue fantástica, porque era un momento en que el profesor Beltrami no sabía qué podría llegar a ser. Por supuesto que aceptó. Ustedes pueden ver estos documentos en la imagen, tal vez no los puedan leer, pero recibió un programa de actividades exhaustivo que llevaba 50, 60 horas semanales, pero en esta nota que ustedes están viendo, desde esa época ya el Brasil nos ofreció un lugar a los que queríamos hacer genética. El que hizo punta fue el profesor Beltrami, y después lo seguimos muchos más. Ese periplo que realizó el profesor le permitió realizar su posgraduación y volver en el año 1970 a la ciudad de Posadas, y volvió convencido de que tenía que hacer algo para enseñar genética como carrera, ya que él era profesor en el Instituto Superior del Profesorado de la provincia de Misiones. Y ya en 1970, él daba a su regreso una charla donde decía: es importante hacer de todo, pero necesitamos en el área de salud pública contar con un laboratorio de genética humana. Inmediatamente, después de su venida y de poder arreglar las cuestiones familiares y las cuestiones laborales que habían quedado pendientes, fue aceptado como socio de la Sociedad Argentina de Genética en 1972, durante la presidencia del doctor Ewald Fabret, el ingeniero Ewald Fabret, y la secretaría de Alejo von der Palen, quienes lo aceptaron como socio activo en ese año, cuando aún no existía la Universidad Nacional de Misiones, cuando aún no existía la carrera de licenciatura en genética. El profesor Beltrami era el único socio de la provincia de Misiones afiliado a la Sociedad Argentina de Genética. Para contar muy rápidamente lo que sucedía en la sociedad argentina y misionera en esa época, desde los años 60, en la provincia existía un movimiento pro universidad, y las fuerzas vivas, muchas fuerzas vivas de la sociedad de esa época, estaban en ese movimiento pro uni. Entre ellos estaba también el profesor Beltrami. Fue creada finalmente esta carrera en 1973 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Por increíble que parezca, una vez que fue creada, también fuerzas vivas de la sociedad misionera manifestaron su rotunda desaprobación y oposición a la creación de la Universidad Nacional de Misiones. Claro, siempre antinomias, siempre transiciones dolorosas para el país. Igualmente, y a pesar de todo, la Universidad Nacional de Misiones comienza sus actividades en 1974, entre 1974 y 1975. Y ahí surge el espaldarazo que consigue el profesor Beltrami, que en 1975 comience a funcionar la licenciatura en genética. Esta licenciatura en genética tuvo como base la carrera de biología que se dictaba en el Instituto Superior del Profesorado de la UNAM,
Y entre los primeros títulos que se emitieron 5 años después, en 1980, ustedes pueden ver algunos nombres de las personas que terminaron las carreras o de licenciatura o de profesorado en biología en esos primeros 5 años. Posteriormente, la vida política y por lo tanto las políticas educativas iban sufriendo dramáticos y constantes cambios. Entonces la Universidad Nacional de Misiones, que fue creada así muy rápidamente, como se dice muy frecuentemente en la Argentina, un poco a los ponchazos, comenzó su reorganización. Y comenzó la reorganización solo que el profesorado en biología y la licenciatura en genética quedaron flotando y se mantuvieron en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y pasaron algunos años de intensos debates y esfuerzos para llevarla al ámbito natural que le correspondería, ya que existía una Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales que en la reorganización de esa UNAM tan nuevita, habían ocurrido. Justamente en ese año 1985 ocurre un hecho muy importante. Los títulos, los diplomas de licenciados en genética finalmente fueron expedidos por una Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Ese año se recibieron 7 licenciados en genética cuyos nombres ustedes pueden leer en la imagen que están viendo, y por primera vez se otorga una medalla de oro a un licenciado en genética graduado en esta universidad. A continuación, en los años siguientes, muchos graduados como licenciados en genética recibieron menciones honrosas y medallas por las excelentes calificaciones y excelentes carreras que hicieron. Aquí yo menciono a estudiantes de la primera y segunda promociones que realizaron sus trabajos en lugares emblemáticos de la Argentina y que fueron recibiéndose paulatinamente, algunos realizando sus trabajos finales de graduación aquí en la Universidad de Misiones, en la provincia de Misiones, y otros en lugares de excelencia, como puede ser el caso de la primera licenciada en genética, la licenciada Cristina Pastori, que realizó su trabajo final de graduación en el INVICE, bajo la dirección del ingeniero Duluth. No puedo mencionar a todos los que están en esta lista, pero si ustedes observan, existen nombres allí del país central, como yo lo denominé en varias ocasiones, pero pueden leer nombres como los del doctor Matayoshi, pueden leer nombres como el de la doctora Sonia Briede Salum, pueden leer nombres fundamentales como el INTA Castelar, y además quiero resaltar el hecho de que el INTA y la carrera de licenciatura en genética siempre mantuvieron una relación colaborativa muy fructífera. Ya en esas primeras 2 promociones hubieron estudiantes de licenciatura en genética que hicieron también sus tesis de graduación aquí en el INTA de Cerro Azul, Misiones, así como Sánchez González realizó su tesis en el INTA de Castelar bajo dirección del ingeniero Díaz. En el área humana no puedo dejar de mencionar las tesis dirigidas por el fallecido doctor Coco, que también prestó total apoyo a los egresados o futuros egresados de esta carrera. En esos años, desde el punto de vista que focaliza el título de esta conferencia, todo era tan nuevo y todo pasaba vertiginosamente en todos los campos en nuestro país. Y el profesor Beltrami mantenía una correspondencia, se escribían, era una comunicación epistolar en la que mantenía con su mentor, el doctor Frota Pessoa,
y se cambió el plan de estudios ya en 1977 y nuevamente en 1981, ya que la dinámica que adquirían los avances en genética exigía que haya algo más. No obstante, una condición que nunca se cambió fue la formación básica en ciencias biológicas y la específica con mucha carga horaria en las materias de genética. También debo resaltar el hecho de que siempre se exigió el trabajo final de graduación, que es lo que permitió a los licenciados en genética elegir ya los campos de especialización en los que realizarían sus futuros estudios de posgrado. Y prácticamente todos los graduados de esas primeras promociones realizaron estudios de posgrado, a pesar de las dificultades que ocurrían, y en ese sentido debo agradecer a los docentes, a investigadores y a instituciones de todo el país e inclusive del extranjero, ya que en muchos casos nuestros licenciados en genética de la UNAM, a mí me gusta reconocer que hemos saludado con sombrero ajeno, ya que las tesis muchas veces se hicieron con recursos y en lugares fuera de la UNAM, fuera de la Universidad de Misiones. Muy bien, en esta situación y a medida que fueron renovándose todas las estructuras curriculares de las carreras universitarias de la Argentina, también le tocó a las carreras del área biológica sufrir ese proceso, no sufrirlo. He usado un término equivocado. No, pasar por ese proceso. Y al pasar por ese proceso, se determinó que los estándares de las carreras de licenciatura en genética debían tener como base los lineamientos curriculares de la licenciatura en genética de la Universidad Nacional de Misiones, lo que representa un orgullo inmenso para todos los que hemos sido estudiantes de aquí, que somos profesores, docentes de aquí, y fue posible elaborar los nuevos planes de estudio en base a esos estándares que esos estándares corrieron por cuenta de los docentes que ocuparon sucesivamente a lo largo de varios años las coordinaciones de carrera de las licenciaturas en genética de la Universidad de Misiones, de la UNOVA y también de la Universidad de Morón. Todos estos esfuerzos llevaron a que en este momento la licenciatura en genética haya elaborado y puesto en funcionamiento un nuevo plan de estudios desde 2017 y cuenta en este momento con acreditación de la carrera por un término de 6 años. Además, debo agradecer que el doctor Francisco Pantuso me ha facilitado algunos datos que son muy importantes relacionados con la licenciatura en genética de la Universidad de Morón. Ya tienen más de 200 graduados, los cuales también se han insertado en diversos ámbitos de la vida educativa y económica del país, pero principalmente en el campo de la genética humana. Y ellos, a través del proceso que mencionaba antes relacionados con la mejora de los curricular que deberían existir en las diversas carreras de genética, ellos establecieron un régimen que permite y facilita a los estudiantes de cuarto y quinto año realizar sus tesis de graduación y culminar tempranamente la carrera. Por el otro lado, también debo agradecer a la licenciatura en genética, que también me envió algunos de los lineamientos que ellos consideran que son muy importantes para comentar con respecto a la carrera de licenciatura en genética que se dicta allí. A diferencia de la licenciatura en genética de Misiones, que comenzó en 1975, la de Morón, que comenzó en el año 2000, la UNOVA
es el bebé de las licenciaturas en genética y comenzó a funcionar en 2008. No obstante, ya tienen más de 100 graduados y también la comisión de seguimiento de los planes de estudio modificó los planes de estudio de la carrera, y esta carrera ha sido también acreditada por la CONIAU por los próximos 6 años. Voy a tener que volver a tiempos un poco más remotos. Yo les contaba hace un rato que el profesor Beltrami volvió de su posgrado en Brasil en 1970, y yo mostraba un reportaje de ese mismo año, 1970, donde él comentaba que era fundamental por muchos motivos establecer en el hospital público un servicio de genética. Por supuesto que del 70 al 73 estuvo golpeando puertas, esperando ser recibido por autoridades. Sin embargo, en 1973 consiguió un primer convenio, en 1973, un año después de haberse hecho socio de la Sociedad Argentina de Genética, consiguió un convenio para que funcione el laboratorio de citogenética y genética humana en el hospital, en el principal hospital de la provincia de Misiones, que era en esa época el Hospital Madariaga, que funcionaba aquí en Posadas. Entonces él pidió y se realizó el traslado de parte del equipamiento que existía en la facultad al hospital para posibilitar que comience a funcionar ese servicio de genética. Pidió autorización, pero la autorización demoró. Mientras tanto, la actividad continuaba. No sé si es legible, pero les cuento yo que esas imágenes que ven ustedes son del año 1975, octubre del 75. Quienes tienen más de 60 años recordarán que eran tiempos muy conturbados de la Argentina en esa época, 75, 76, 77, y el profesor Beltrami incansablemente pregonaba la importancia de la carrera de licenciatura en genética, que comenzó ese año con estos laboratorios que ustedes pueden ver allí, con ese microscopio, con esas docentes que ven ustedes allí, en esas fotografías, la señora Acosta de Embón, la señora Lidia Cerqueira, primeros y fundamentales docentes que nos inculcaron el gusto por la biología, y con la inyección constante de gusto por la genética que nos inculcaba el profesor Beltrami. Aquí lo vemos jugando en toda la cancha, y con siempre colegas que lo estaban apoyando, como vemos allí al profesor Ramos, como vemos allí a la profesora Liti Aquino de Crisel, que también fue gran colaborador. Fíjense ustedes que salimos de 1970 y llegamos a 1976, o sea, 6 años escribiendo cartas, pidiendo permisos, pidiendo autorizaciones, para que finalmente se abra el hospital a la entrada de algunas personas para el área de genética humana, que se pensaba, insisto, en el área de citogenética y genética humana. Esa fue la denominación que el profesor Beltrami dio a ese laboratorio. Podemos ver allí una serie de nombres, algunos de los cuales consiguieron terminar la carrera de genética, otros no, pero todos hicieron sus primeros pasos en la citogenética humana en ese laboratorio que comenzó a funcionar en 1976. En ese mismo año se firmó otro convenio, y el profesor Beltrami, ustedes pueden verlo allí en despachos oficiales y siempre acompañado, en este caso por el profesor Roa y el rector de la universidad de esa época, el profesor Flores, solicitando lugar, espacio, equipamiento, fondos. Fíjense, noviembre del 76.
2 años después, recién se lo designa director de ese laboratorio al profesor Beltrán. Entonces, la historia es una historia llena de obstáculos, pero donde no solamente la obstinación, sino la determinación y la inteligencia, el convencimiento profundo fue lo que hizo que el profesor y todos los docentes, estudiantes que lo acompañaban, fueran adelante. Su entusiasmo era inquebrantable. Pero fíjense que, al contrario de una demora increíble del 70 al 76, aquí vemos que de repente pasamos al 78, se lo designa en mayo al profesor Beltrami como director de ese laboratorio, y fíjense ustedes, en junio el profesor Beltrami ya estaba solicitando asignación presupuestaria nuevamente, pero ya un mes después. Eso permitió que realmente funcionara el laboratorio de citogenética y genética humana. Y en este caso, nuevamente, quiero rendir un homenaje, por ejemplo, al doctor Gado. El doctor Gado también apoyó sin ningún retaseo el funcionamiento de este hospital, de este laboratorio de citogenética y genética humana en el hospital. Pero ¿fue él solo? No. Se consiguió y se obtuvo también por convencimiento muy profundo el apoyo de el Hospital Garrahan, las doctoras Barreiro, Gallego, no podemos dejar de mencionarlas, y yo estoy mencionando solamente a las personas de esa etapa fundacional. En la Academia Nacional de Medicina, las doctoras Slavutsky y Larripa, el doctor Coco, que mencioné hace un tiempo, más adelante, y siendo muy joven, la doctora María Ullman, que trabajaba en CONEA y en la Universidad San Martín, también recibió a estudiantes nuestros. Entonces, constantemente hubo un intercambio y nuestros graduados pudieron aumentar sus conocimientos, adquirir habilidades y abrirse camino gracias a lo que está puesto en el título de esta conferencia, de vínculos. Aquí son solamente unas imágenes en donde podemos ver a jóvenes entusiasmados que seguían ya prácticamente 8, 10 años después del inicio de actividades del laboratorio, trabajando en ese laboratorio de citogenética y genética humana. El tiempo pasó, el laboratorio siguió siempre con las mismas metas que originalmente le había impuesto el profesor Beltrán. Y se crearon ya en los años 90 2 departamentos de citogenética y de genética molecular, y en todo momento tuvimos apoyos. No podemos dejar de mencionar el apoyo del INVICE, no solamente con el doctor Bianchi, no solamente con el ingeniero Duluth, sino con todo su cuerpo de profesionales. No puedo dejar de mencionar a Jorge, a Julio de Luca, Jorge López Camelo, ¿verdad? Aquí también vemos que tuvimos mucho apoyo del Servicio de Huellas Digitales Genéticas a través de su director, el doctor Corach, y la doctora Andrea Sala. Y hemos tratado siempre de mantener lo que había expresado cuando volvió de San Paulo el profesor Mario Rubén Beltrán. Las metas del laboratorio serían la vinculación y la articulación, y son las metas que ha conseguido ese laboratorio y que sigue luchando para que se mantengan vivas. Y los objetivos que ustedes pueden leer ahí también siguen cumpliéndose. Puedo hacer en un breve resumen, puedo decir que por este laboratorio han pasado más de 70 pasantes, estudiantes,
profesionales del medio y del extranjero, y desde 1991, que es cuando en realidad pudo comenzar a funcionar como un verdadero servicio, hasta la actualidad estamos prácticamente con 5.600, 5.598 pacientes atendidos al día de la fecha. También el pregón constante para conseguir la vinculación y la articulación no era solamente relacionada con el servicio, también estaba relacionada con la reunión, y las reuniones se producen en los congresos. Entonces el profesor Beltrami asistió, si ya tenía entusiasmo, imagínense ustedes que asistió en 1976 a Tierra del Fuego, al Congreso Argentino de Genética de 1976, en Tierra del Fuego, en un ataque, podríamos llegar a decir, de entusiasmo, ofreció a Misiones como la sede del Congreso de 1977. La carrera se había creado en 1975. Imagínense ustedes que en 1977 hacer el Congreso de Genética aquí, y fue un éxito. Y a la distancia, cuando llegaba el momento del Congreso, no sé cómo no murió de un ataque cardíaco el profesor Beltrami, ya que los esfuerzos de él, de toda su familia, de todos sus estudiantes, de los colegas, todo el mundo trabajando, y como ustedes pueden ver en esas imágenes que estoy mostrando allí, hay alegría, comunión de espíritus, y no fue más que el comienzo, ya que en 1993 se reeditó con gran éxito el Congreso Argentino de Genética y las Jornadas Argentino-Uruguayas de Genética en la ciudad de Posadas, Misiones. Si el Congreso del 77 tuvo como presidente al profesor Beltrami, el Congreso de 1993 fue presidido por el doctor Vidó, en la época docente de la casa, de la facultad. Esta vinculación a través de los congresos siguió a lo largo del tiempo. Ya en el año 78 fue una primera delegación al Congreso de la SAC en Vaquerías, Córdoba, ese colectivo tan festivo que ustedes pueden ver allí, tenía asientos que no se reclinaban. Entonces fuimos de Misiones a Vaquerías confortablemente ubicados. Allí se establecieron esos vínculos y relaciones que perduran hasta hoy, ya que en esas fotografías que ustedes ven del siguiente congreso de la Sociedad Argentina de Genética en el IBONE, pudimos afirmar relaciones amistosas y colaborativas con Jorge López Camelo, con Julio de Luca, allí lo vemos al el profesor Salgado, Leo Salgado, y en 1984, también cuando fue realizado el Congreso de Genética en el IBONE, debo realmente reconocer el apoyo a la carrera de genética del ingeniero Krapovicas y, por supuesto, los ingenieros Camilo Guarín y Abeliano Fernández, amigos de esta casa. Muy bien, esa tarea de vinculación y articulación era como constante, debía hacerse constante, porque es muy difícil imaginar la cantidad de escollos que tuvo que sufrir la carrera de genética durante prácticamente los 20 primeros años de su existencia, si no más. Entonces, en 1982, cuando todavía éramos un puñado de apenas 9 o 10 licenciados en genética recibidos, se creó la Asociación Misionera de Genética. Y un joven ingeniero, doctor Juan Carlos Salerno, resultó el primer invitado de la Asociación Misionera de Genética, que tenía como objetivos
mejorar la formación de todos los asociados, de todos los afiliados a esa asociación, la mejora profesional, la mejora en todos los aspectos. En esa época el ingeniero Juan Carlos Salerno había realizado un trabajo sobre los letales balanceados en maíz, recuerdo, y había recibido un premio, y por recomendación del doctor Fabret lo invitamos y vino, y no dejó de visitarnos jamás. Las jornadas de genética de la Asociación Misionera de Genética siguieron realizándose después de esa primera, y en 1987, bajo la presidencia de la Asociación Misionera de la licenciada Gladys Gita Rosinski, la secretaría de la doctora Dorita Kosusny, con la colaboración de Lila Sánchez y del doctor D'Annunzio, a quien veo allí, se organizó una tremenda jornada de genética. Estamos hablando de 1987. Si nos retrotraemos, 1987, 1985, siempre escenarios turbulentos, pero fíjense los nombres que vinieron a esas jornadas, que participaron de esas jornadas. Vemos allí los nombres del doctor Bianchi, vemos allí el nombre de Ewald Fabret, vemos allí no solamente el nombre, sino que vemos la imagen del doctor Matayoshi, el doctor Moreno Azorero, que vino desde Asunción, y en ese momento comenzaron intensas gestiones para promover la creación de una maestría en genética, con total apoyo, que sería realizada parcialmente aquí y parcialmente en centros de excelencia del resto del país. Lamentablemente no pudo llegar a buen fin eso. Sin embargo, siguiendo con la intensa voluntad de instalar a la licenciatura en genética en la sociedad misionera, porque primero, que nadie es profeta en su tierra, y en ese momento, que yo estoy mencionando desde 1984-85 en adelante, la mayoría del estudiantado provenía del resto del país, como resultado de la guía de carreras de la Argentina que había publicado la UBA en ese momento. Y fíjense ustedes esta imagen. Recién mencionaba a varias personalidades importantísimas de la genética argentina, y ahora estoy mencionando a otra persona muy importante y dentro del área de mejoramiento genético. Entonces se creó la Fundación Genética para el Desarrollo, y en ella se trató de establecer proyectos de mejora, y comenzó a establecerse con la dirección, el apoyo y el entusiasmo de el doctor Rabasa, ya con avanzada edad, pero con un espíritu increíblemente joven, y se trabajó, como no podía ser de otra manera, se trabajó con ganado criollo, se buscaron, se consiguieron hembras, y se consiguió un solo toro que reunía las condiciones características de ese criollo que buscaba el doctor Rabasa. También se trabajó con cerdos en esa época, y los esfuerzos no fueron vanos, sino que nos enseñaron a todos lo que significa el compromiso, la dedicación, y debo mencionar aquí al doctor D'Annunzio, que puso todo el esfuerzo personal, económico, para poder llevar adelante estos planes. Y hubo tiempo, mientras yo dije todo esto, para que todo el público lea lo que dice en el epígrafe de esta imagen. Como resultado indirecto de los mencionados y otros esfuerzos pioneros, los licenciados en genética constituyeron su colegio profesional, pero al mismo tiempo fueron ocupando estamentos académicos en los consejos directivos, en las secretarías generales, en direcciones, dentro y fuera de la universidad. No solamente estamentos académicos, sino también de investigación.
Por ejemplo, en este momento, la dirección del Instituto de Biología Subtropical, UNAM-CONICET, es ejercido por una licenciada en genética, la doctora Onfi, pero además licenciados en genética han ejercido cargos de gestión en esta y en otras instituciones, dentro del país y fuera del país, públicas y también privadas. Con tantos y tantos esfuerzos que fueron ocurriendo, el Colegio de Licenciados en Genética nos reúne hoy a nivel provincial y aquí ustedes pueden ver el acta de constitución del colegio y la ley de creación del mismo. Con esfuerzo, ya que todas las instituciones que se crean exigen esfuerzos para mantenerlas, el Colegio de Licenciados en Genética funciona y también establece vínculos que son los que nosotros necesitamos. Ustedes pueden ver aquí en la parte inferior izquierda que llamo la atención para el vínculo que se estableció en entre el Colegio de Licenciados en Genética y la Sociedad Argentina de Genética. Como siempre, el telón de fondo lo ocupa el ingeniero doctor Juan Carlos Salerno, ya que él, desde aquel lejano 1982 hasta hoy, siempre nos ha apoyado. No solamente a esta licenciatura en genética, me consta que también dio total apoyo a las otras licenciaturas en genética que se dictan en el país. Además, en el año 2016 se estableció un vínculo formal entre la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales y la Sociedad Argentina de Genética. Desde ese momento, desde 2016 en adelante, la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales es socio cooperador de la Sociedad Argentina de Genética. Documento firmado en ese momento por el doctor Martí y el doctor Salerno. Yo debo agradecer mucho a mucha gente, personalmente, pero también lo hago en nombre de la inmensa cantidad de licenciados en genética formados aquí en la Universidad Nacional de Misiones. Como bien puse en el título de esta conferencia, a lo largo de los años, lo que se fue estableciendo fue un amplio campo de colaboraciones. Se fueron tendiendo puentes, se fueron tejiendo redes. Y yo no me detuve a decir qué pasó en cada momento, pero puse los años y a buen entendedor pocas palabras. Entonces, en todas las imágenes anteriores ustedes han visto años y por lo tanto, al recordar lo que ocurrió en esos años, habrán visto que siempre fueron tiempos turbulentos. Y muchas personas han dado mucho, algunos dicen sudor, sangre, lágrimas, sí. En este caso, rindo un homenaje a los doctores Leonardo Satz y Viviana Aichino, quienes solamente por los viáticos y los pasajes se hacían cargo de la materia de quinto año inmunogenética y que fallecieron en el tremendo accidente ocurrido con el avión de Austral que regresaba a Buenos Aires después de que los doctores Leonardo y Viviana habían terminado de dictar el curso de inmunogenética de ese año 1997. Perdón, 97. 1997. Bueno, fíjense ustedes, 46 años del ingreso de la primera cohorte y 41 años del primer grupo de egresados. O sea, es una larga historia. Pero ¿por qué yo dije en el
título de mi conferencia del día de la fecha, 50 años, porque para mí la historia realmente comenzó un poquito antes. Comenzó con la ida a San Pablo del doctor profesor. No recibió nunca un doctorado honoris causa. Fue solo el magíster que volvió de San Pablo. Nunca recibió un homenaje como algunos personajes que no lo merecen reciben en todos los estamentos. Pero el doctor Beltrami volvió y desde 1970 a la fecha pasaron 50 años. Por eso el título dice 50 años. 46 egresados, 46 años del ingreso de la primera cohorte y 41 años del primer grupo de egresados. ¿Dónde están hoy esas personas? Están distribuidos en todo el mundo, están distribuidos en toda América, están distribuidos en Europa, están distribuidos en África, han trabajado inclusive en la Antártida, están en los 5 continentes. Hay más de 1000 licenciados en genética. Y hay otro detalle importantísimo y que tiene que ver con la continuidad de las instituciones. Las instituciones no pueden crearse para cerrarse, para anularlas. Y el esfuerzo continuo de mucha gente, como la que mencioné antes, es la que permitió que hoy haya más de 1000 licenciados en genética en todo el mundo. Tenemos que sumar a los de esta universidad, más los que mencioné antes de la UNOVA, más los que mencioné antes de la Universidad de Morón. Hoy hay prácticamente construyéndose una tradición de licenciados en genética, ya que tenemos muchos licenciados en genéticas que son hermanos. Vino un hermano a estudiar y después vino otro hermano a estudiar, hermano y hermana y hermana. Entonces, y además de eso, esa tradición se construye porque también tenemos licenciados en genética, hijos de otros licenciados en genética, lo que nos pone extremadamente orgullosos a todos. Y este lugar, Misiones, aún hoy periférico con respecto al resto del país, ha recibido en sus 2 o 3, mejor dicho, 3 primeras promociones a la mayoría de los estudiantes de aquí, de Misiones o de la región. Posteriormente, como mencioné en algún momento de esta conferencia, comenzó a llegar gente de afuera, comenzaron a llegar estudiantes de afuera, y esos estudiantes de afuera vinieron de todo el país. En estas imágenes que ustedes ven aquí, pueden ver, en estas imágenes pueden ver que hay varios títulos de diarios en castellano. Entonces, y hay un solo diario que está en inglés. Nos ocurrió con esta estudiante que vino de la Patagonia a estudiar a Misiones. De Misiones se fue de paseo un día a acompañar a una pariente suya a Inglaterra, pero fue a verificar con la curiosidad de todo genetista, con la curiosidad de toda persona que tiene en el alma las ciencias naturales, las ciencias biológicas, fue a ver a un laboratorio y terminó haciendo su tesis de graduación nada menos que en el laboratorio del doctor Sykes. Pero no quiero dejar de mencionar solamente a la que se fue a Inglaterra o a Estados Unidos. Allí ustedes tienen también en la parte superior de la foto, en la parte derecha, 2 fotografías. Una en la que está la licenciada en genética Johanna Cardoso, de un pequeño pueblo del norte misionero. Y a su lado, otra foto de otro querido colega licenciado en genética, Carrera, ambos que también hicieron sus carreras, pero están en el país trabajando hasta hoy. En el otro extremo superior izquierdo, ustedes pueden ver 5 estudiantes, todos con cara de niños, todos licenciados en genética en la actualidad, y
todos ellos estableciendo vínculos con otros licenciados en genética que trabajan en el país o en el extranjero. Si vemos esta plumita, que la tomé de una famosa película que muchos de ustedes han visto, uno puede pensar que los licenciados en genética se desparramaron por el mundo de manera azarosa, pero no es así. Esto se debe a que alguien pensó. En este caso, me refiero al profesor Mario Rubén Beltrami, y a él dedico esta conferencia. A él solamente no, a su mentor también, el profesor Osvaldo Frota Pessoa, a quien tuve el gusto de conocer. Ambos no solamente soplaron para que una semillita, que una plumita que no puede germinar, germine. Ambos soplaron para que no vuelen plumas. Ambos soplaron para que vuelen semillas. Y esas semillas de ese diente de león que vemos allí quiere representar a los licenciados en genética dispersándose. No todo es casual, no todo es azar y necesidad. Alguien tiene que dar el soplo vital. Luego las semillas demostrarán las cualidades que les ha impuesto la herencia y las capacidades que les ha conferido y les permite demostrar la selección. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy interesante, en el tiempo justo. Y agradecerte entonces también por todos estos recuerdos. Y con esto damos por finalizada la conferencia Francisco Sáez, conferencia plenaria de la Sociedad Argentina de Genética, en el marco del Congreso Latinoamericano. Así que muchas gracias a vos y muchas gracias a todos. ¿Puedo expresar dos palabras? Por favor, sí. Quiero expresar el inmenso placer que tuve de participar todos estos años de la Sociedad Argentina de Genética, de conseguir todas las amistades que conseguí, no para mí, sino para generar vínculos, no solamente para mí, sino para generar esos vínculos que fueron el norte de la creación de la licenciatura en genética. En el día de hoy quiero mandar un fuerte abrazo al doctor Juan Carlos Salerno y a vos, Pedro, el inmenso agradecimiento por la presentación que hiciste de mí. Nada más. Al contrario, gracias y coincido con el abrazo a Juan Carlos. Así que muchas gracias y ahora sí, si te parece, finalizamos esta conferencia. Gracias y buenos días.